Bendecidas y buenas noches para todos, que el Señor les bendiga, que muchas gracias por sintonizarse con esta transmisión. Y antes de comenzar nuestra enseñanza el día de hoy acerca del Espíritu Santo y la seguridad eterna del creyente, vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, Señor, que tú nos has permitido, día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, un día en el cual tú nos has sustentado, Señor, en el cual, Padre, tú has abierto puertas y nos has bendecido, Señor, con las bendiciones espirituales y naturales que tenías previstas para cada uno de nosotros en este día, para suplir nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, que en toda circunstancia, en toda situación y cada día está al pendiente de nosotros para hacer lo mejor para cada uno, de tal manera, Señor, que se cumplan tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor. Padre, gracias también porque en esta noche tú traerás a nuestras vidas una porción de tu palabra que trae vida eterna, libertad y bendición, Señor. Y te pedimos, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, al conocimiento de la palabra, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra encuentre una tierra fértil en la cual sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a compartir acerca del hermoso y maravilloso Espíritu Santo y de la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y para ello vamos a leer el pasaje que está en Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este pasaje nos está hablando la palabra de Dios, en primer lugar, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia hasta la redención total y completa de cada uno de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Recordemos que ya la redención de nuestro espíritu ya se dio, por cuanto que fuimos nacidos de nuevo. Estamos en el proceso de la redención de nuestra alma a través de la transformación y de la renovación de nuestro entendimiento, y nuestro cuerpo será redimido en la resurrección. Ahora, este sello es algo bien importante para cada uno de nosotros, tiene una importancia muy grande para cada uno de nosotros. ¿Qué significa el estar sellados? Significa estar estampados con anillo o marca privada para seguridad o preservación, literal o figurativamente. Por implicación, también significa guardar un secreto, atestiguar, entregar, impedir, sellado, señalar. ¿Qué significa todo esto? Primero, recordemos algo. Aún todavía el día de hoy, en la ganadería se utiliza una marca, un sello, con el cual se marca al ganado para determinar y señalar la propiedad de ese ganado, de quién es. Nosotros fuimos sellados no de esa forma, pero fuimos sellados en nuestro corazón
por el Espíritu Santo y por Dios con el Espíritu Santo como una marca de que somos su propiedad, de que no solamente somos sus hijos, sino somos su propiedad, que fuimos redimidos en el mercado de esclavos del diablo, es decir, que Él pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados total y completamente de cualquier obra de las tinieblas. Y algo que es bien importante si entendemos la redención significa que el Señor nos compró con el precio de su sangre en el mercado de esclavos del diablo, y no hay nada en la palabra de Dios que diga que vamos a regresar a ese mercado, que el Señor nos pueda revender. De hecho, es más, el Señor no solo nos compró, sino que nos adoptó, y una adopción, así como es irreversible en la vida natural, es irreversible también en la vida espiritual, porque lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, esta es el tener nosotros el Espíritu Santo en nosotros es el sello de garantía de que la promesa de la redención total, es decir, de la vida eterna, junto con la renovación de nuestro entendimiento y la resurrección de nuestro cuerpo, son definitivas. Es algo que no puede ir para atrás, solo puede concretarse, es decir, que estamos absolutamente seguros en las manos de Dios. Por eso la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aparte de ello, como también reafirmando esa seguridad eterna que tenemos de nuestra salvación en Cristo Jesús, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, la palabra de Dios dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos guardados por el Espíritu Santo mediante la fe, y la fe es creer en Dios, creer que Dios es Señor y es nuestro Salvador, y de esa forma alcanzamos salvación. Ahora, ojo con esto, esta seguridad eterna, porque algunos viendo el testimonio de vida de algunas personas que van a la iglesia dudan de si esas personas realmente mantuvieron su salvación, no perdieron su salvación. Y déjeme decirle algo y recordarle algo: el que una persona siga viviendo de la misma manera que vivía antes de ir a la iglesia, significa que esa persona no ha nacido de nuevo. No es la iglesia la que nos salva, no es ir a la iglesia lo que nos salva, es la salvación en Cristo Jesús por gracia, por medio de la fe, que implica la transformación de nuestro ser esencial, porque nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios, y esa naturaleza de Dios nos dirige a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. Nos hace aborrecer las cosas del mundo y amar las cosas de Dios. Por lo tanto, el verdadero sello de que una persona es salva es una persona que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que está creciendo cada día en el conocimiento de Dios, en la obediencia a la palabra, y que está sellado por el Espíritu Santo. Y estar sellado por el Espíritu Santo implica varias cosas. Por eso es importante también que conozcamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace en nuestra vida 8 obras en el momento de la salvación, y por lo menos 13 obras en la vida cristiana. Por eso es el sello, es la garantía. Recordemos también que el Espíritu Santo es Dios mismo.
es una persona de la deidad, no es la tercera, porque en la deidad no hay rangos, en la deidad tienen el mismo rango, la misma esencia, la misma naturaleza, las mismas características y la misma importancia, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo. Lo único que tienen son diferencias de funciones. Pero el Espíritu Santo es Dios y es la esencia de Dios, así como el Padre es la esencia de Dios, el Hijo es la esencia de Dios, el Espíritu Santo es también la esencia de Dios. Y ese sello implica todas las funciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, no solo en el momento de la salvación, sino también durante toda la vida cristiana. Para entender ese sello y para entender quiénes son los que verdaderamente son salvos, necesitamos conocer lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y esto es el tema que vamos a hablar hoy, aparte del tema de la seguridad eterna. ¿Cuáles son las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros en la salvación? En primer lugar, recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, en los no creyentes, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Notemos que el incrédulo está cegado en su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, para que no crea en el Evangelio. Está cegado. ¿Cómo es posible que alguien que está cegado, entonces, de un día o de un momento a otro, entienda el Evangelio y responda al Evangelio? Es porque el Espíritu Santo quitó esa venda de sus ojos que lo tenía cegados para que pudiera comprender y entender la buena noticia de la salvación. Es decir, la primera obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es en la salvación quitar la venda de nuestros ojos para que podamos responder al Evangelio. La segunda obra que el Espíritu Santo hace en nosotros en el momento de la salvación es el convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan capítulo 16 versículos del 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el Espíritu Santo nos da la convicción de que somos pecadores y que por lo tanto nos correspondería la muerte eterna, pero para tener vida eterna necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces la primera obra que hace el Espíritu Santo en la salvación en nosotros es quitar la venda de nuestros ojos para que podamos entender el Evangelio. La segunda es convencernos de pecado, y la tercera es impartir la fe en nuestro corazón para creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros no creemos por nosotros mismos. Si éramos incrédulos, si estábamos cegados y no teníamos convicción de pecado, como de un momento a otro tenemos la fe suficiente para creer en el Señor Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia. Como dice Efesios 2:8, versículo 2:8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como el regalo de la salvación por la gracia, por medio de la fe, viene a nosotros, porque el Espíritu Santo lo imparte. Dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios que viene a nuestras vidas por el Espíritu Santo, para que seamos salvos. Entonces, una tercera función del Espíritu Santo en nuestra salvación es impartir la fe en nuestro corazón para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la siguiente cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos lleva a confesar con nuestra boca
que es la parte complementaria a creer en el corazón, dar testimonio con nuestra boca de que Jesús es nuestro Señor, y esto nos lo enseña 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice la palabra: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la cuarta función que hace el Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La quinta función es que nos lleva a nacer de nuevo y nos da una nueva naturaleza. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Dice Jesús hablándole a Nicodemo, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante en Juan capítulo 3, versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, nosotros nacemos de nuevo del Espíritu, por el Espíritu. O sea, esa es la quinta función que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas en el momento de la salvación. Y aparte de ellos, recordemos también lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? No solo nacemos de nuevo, sino que además de ello nos es dada una nueva naturaleza que nos hace una nueva criatura, una nueva naturaleza conforme a la naturaleza de Dios. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 en adelante, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando nos lleva a nacer de nuevo, también nos imparte una nueva naturaleza, una naturaleza como la naturaleza de Dios. La sexta obra del Espíritu Santo en la salvación para con nosotros es que nos hace templos de Él. Él viene a morar en nosotros como ese sello del que habla Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, que hablamos al principio de esta enseñanza. El Espíritu Santo como sello viene a vivir en cada uno de nosotros, nos convierte en sus templos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, en ese momento cambiamos de propiedad, de propietario. Antes éramos propiedad del diablo, ahora somos propiedad de Dios, con el sello del Espíritu Santo morando en nosotros. Y déjeme decirle algo: el Espíritu Santo es Dios, no lo puede contener nada, y nada lo va a sacar de nosotros tampoco, porque es Dios todopoderoso. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Una vez que soy su propiedad, Él mora en mí, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nadie puede venir a meterse en mí, porque el Espíritu Santo ya está allí. Él es el propietario de todo mi ser. Por lo tanto, eso es el sello de la garantía de que nosotros somos salvos y vamos a tener nuestra redención final cuando lleguemos a la presencia del Señor y seamos resucitados y entremos a la vida eterna. La séptima obra que hace el Espíritu Santo en nuestra salvación es que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, mas el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios.
Si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, hemos experimentado todas estas cosas que nos habla la palabra, de que fue quitada la venda de nuestros ojos para que nos resplandeciera la luz del Evangelio, nos convenció de pecado, impartió esa fe en nuestro corazón para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos llevó a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, nacimos de nuevo con una nueva naturaleza que implica una nueva orientación, una atracción a las cosas de Dios y un aborrecimiento de las cosas del mundo. Él vino a ser morada en nosotros, nos bautizó en el cuerpo, entonces podemos tener la certeza de que somos total y completamente salvos y por lo tanto estamos seguros de nuestra redención, estamos seguros de nuestra vida eterna y nada nos la puede quitar. Finalmente, el Espíritu Santo también en la salvación hace una octava obra, que es la activación de sus dones en nosotros, y esto nos lo enseña Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11, dice la palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, esa es la octava obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en el momento de la salvación. Ahora, el Espíritu Santo no nos deja una vez somos salvos. El Espíritu Santo, recordemos que somos hechos templo del Espíritu Santo. Él viene a hacer su morada en nosotros y la viene a hacer porque Él va a cumplir ciertas funciones en nosotros, y hay por lo menos 13 funciones que el Espíritu Santo cumple en nosotros en nuestra vida como creyentes. La primera es que el Espíritu Santo nos empodera para la obediencia, para hacer la voluntad de Dios. Recordemos que Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una de las funciones del Espíritu Santo, la función más importante, como es llevarnos al cielo, a la vida eterna, entonces su función más importante es empoderarnos para la obediencia a la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice exactamente la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículo número 27. Dice la palabra: y pondré, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 16, nos dice lo mismo Jesús, solo que con otras palabras. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para qué va a estar con nosotros para siempre? Para guardar sus mandamientos, para amar al Hijo y guardar sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículos 15 al 16. Muy bien. Entonces, la primera función del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya después de la salvación y como creyentes, es empoderarnos para la obediencia a la voluntad de Dios, es decir, la obediencia a su palabra. Una característica de alguien que es creyente es que cada día tiene una creciente obediencia a la palabra de Dios. Está enfocado en crecer cada día en la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas. Por lo tanto, debe conocer la palabra. La segunda obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas como creyentes es santificarnos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice la palabra: y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya habéis sido santificados, dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda en la santificación. De hecho, la esencia de su función en nosotros es la santificación. Por eso se llama Espíritu Santo. No se llama espíritu de dones, espíritu de poder, espíritu de bendiciones. No, se llama Espíritu Santo porque su principal función para con nosotros es la santificación. Es decir, el desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, el desarrollo de esa obediencia creciente a la palabra de Dios. Luego, la tercera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que tiene que ver con empoderarnos para la obediencia y la santificación, es que nos ayuda a crucificar las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, otra función del Espíritu Santo es llevarnos a hacer morir las obras de la carne, a negarnos a nosotros mismos. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, porque lo dice como una necesidad del creyente. Es necesario que Cristo crezca en mí y que yo mengüe. O como dice Mateo capítulo 16, versículo 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarnos a nosotros mismos es la obra del Espíritu, es una obra en la cual el Espíritu Santo nos ayuda, es crucificar las obras de la carne por el Espíritu. Luego, la cuarta obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es la transformación, que tiene que ver con la obediencia, la santificación y el crucificar las obras de la carne, es la transformación de nuestro carácter a la imagen de Cristo. Esto nos lo enseña 2 Corintios, capítulo número 3, versículo número 18. Dice la palabra, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, la cuarta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es transformar nuestro corazón, nuestra alma, para que cada día seamos más a la imagen de Cristo, seamos transformados a la imagen, al carácter de Cristo. Por eso la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, habla de la iglesia y de los ministerios para que todos lleguemos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto también lo dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Y esa formación de la imagen de Cristo en nosotros la hace el Espíritu Santo. De hecho, es el carácter de Cristo, la manifestación del carácter de Cristo es el fruto del Espíritu, que es amor, y todos sus derivados, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es el Espíritu el que nos va transformando cada día a la imagen de Cristo. Luego, otra función del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes es Romanos capítulo 8, está en Romanos capítulo 8, versículo 14, y es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos guía. Está para guiarnos. ¿Guiarnos a dónde? Guiarnos a toda verdad. Y esto tiene que ver también con lo que dice la sexta función, que está en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que no solo nos guía a toda verdad, sino que nos recuerda la palabra del Señor. ¿Y para qué nos la recuerda? Para que la pongamos por obra. Recordémonos que el Espíritu Santo, en lo primero que hablamos acerca de lo que Él hace en nuestra vida como creyentes, es empoderarnos para la obediencia. Entonces, cuando nos recuerda lo que Jesús nos ha hablado, está asociado con que nosotros lo pongamos por obra, con que nosotros lo obedezcamos. Luego, la séptima función que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es enseñarnos. Y dice, y esto lo dice Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, enseñarnos lo que ha de venir, advertirnos acerca de lo que viene para que nosotros estemos preparados y en medio de lo que viene nos mantengamos firmes en el Señor. Esa es la séptima función que el Espíritu Santo cumple en nosotros. Y recordemos que esto también se relaciona con lo que dice la palabra en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de ser entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer y además para guiar a nuestros hermanos en lo que hay que hacer de acuerdo a los tiempos que se están dando en cada momento. Y eso, este discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña las cosas que habrán de venir y también nos enseña lo que necesitamos hacer para enfrentar esas cosas que habrán de venir. La octava función, voy a recopilar lo que llevamos hasta ahorita de las 7 funciones del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. La primera es empoderarnos para la obediencia. La segunda es la santificación. La tercera es crucificar las obras de la carne. La cuarta, transformarnos a la imagen de Cristo. La quinta, guiarnos a toda verdad. La sexta, recordarnos lo que Jesús nos ha hablado. La séptima, enseñarnos las cosas que habrán de suceder. Pero hay muchas más funciones, hay por lo menos 6 funciones más del Espíritu Santo en nuestra vida. La octava es ayudarnos en nuestra debilidad. Recordemos esto, nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recordemos lo que decía, lo que enseñaba Pablo, que cuando somos débiles, entonces en nuestra debilidad el poder de Dios se magnifica. Y esta magnificación del poder de Dios es la magnificación del Espíritu Santo. Cuando somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahí mismo en Romanos 8, versículos 20, la segunda parte del versículo 26 y en el versículo 27 nos da una novena función del Espíritu Santo, y es la función de interceder por nosotros. Dice la palabra en la segunda parte del versículo de Romanos 8, 26 y 27 dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, para que esa voluntad se manifieste en nuestras vidas. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Espíritu Santo es un segundo intercesor que tenemos, porque también el Hijo está intercediendo por nosotros todo el tiempo, y el Espíritu Santo también. Esto quiere decir que tenemos 2 intercesores de los más poderosos y 2 intercesores a los cuales el Padre no les va a decir que no, porque van a interceder delante de Él por nosotros conforme a la voluntad del Padre, para que se haga la voluntad del Padre
Padre, que es el cumplimiento de sus planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. O sea, tenemos, mire qué hermoso, qué maravilloso es el hecho de lo que nos enseña la palabra de Dios, no solo de todas las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino de esa doble intercesión que el Espíritu Santo y el Hijo hacen por cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a perder una salvación tan grande que nos fue concedida como un regalo del Señor si tenemos dos intercesores, los dos intercesores más poderosos que existen sobre la faz de la tierra y que interceden conforme a la voluntad del Padre por cada uno de nosotros? Ahí es otra señal de ese sello que dice la palabra y de esa seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero ojo, es una seguridad eterna que tienen los que tienen una verdadera fe, no una presunción de fe o no una fe mental, sino aquellos que verdaderamente han creído en su corazón y han nacido de nuevo y han sido transformados en la orientación y el enfoque de su vida. Por eso la palabra de Dios dice que necesitamos nacer del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la garantía de que somos salvos, y si tenemos la garantía de que somos salvos, tenemos la garantía de nuestra eternidad. Muy bien, la novena función del Espíritu Santo en nuestras vidas, la décima, es ser nuestro consolador. La palabra nos lo enseña en Juan capítulo 14, versículo 16 y otros versículos. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Y para qué es ese consolador? Para consolarnos en nuestras penas, en nuestras aflicciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros fracasos, en nuestros errores, en nuestros pecados, y levantarnos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24 y versículo 16, que 7 veces caerá el justo, mas se levantará. Y lo que dice la palabra también en Salmos, de que Dios no dejará caído al justo. Es por la obra del Consolador que nos levantará de nuestros fracasos y de todas las situaciones negativas de nuestra vida y nos llevará hacia adelante en Cristo Jesús. La 11ª función del Espíritu Santo es en nuestras vidas como creyentes, es que es el espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu nos da la plena seguridad de que somos hijos de Dios. Cuando viene la duda, ¿seré un hijo de Dios?, el Espíritu Santo inmediatamente viene y dice, sí, eres un hijo de Dios, y eres un hijo de Dios por esto, por esto, por esto. Y no es algo que venga de nuestra mente, viene de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios porque Él es el Espíritu de adopción que el Padre nos dio para que estuviera con nosotros y sellados para la redención final en la vida eterna. En la 12ª función que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes es el sello de garantía de nuestra redención ahora y en la eternidad, que es lo que nos enseña Efesios 1:13 al 14. Dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en Romanos 8:23 la palabra de Dios dice,
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que tenemos las primicias del Espíritu. Y finalmente, la 13ª función del Espíritu Santo en nuestras vidas es que vivificará nuestros cuerpos mortales, como dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahí tenemos la 13ª función del Espíritu Santo, y hay una 14ª función que está en Salmos. Dice que el Espíritu de Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, en el momento en el cual nosotros morimos, el Espíritu Santo está con nosotros y nos acompaña en ese viaje hasta llegar a la presencia del Padre y entrar en la plenitud de la vida eterna. Por lo tanto, vemos aquí, hemos visto el día de hoy 8 funciones que el Espíritu Santo cumple en nuestra salvación y 14 funciones que el Espíritu Santo cumple en nosotros en cuanto a la vida cristiana. Y las voy a repetir nada más para los que se acaban de incorporar. Pero en la salvación el Espíritu Santo quita la venda de nuestros ojos para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Además, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En tercer lugar, imparte la fe en nuestros corazones para creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En cuarto lugar, nos lleva a confesar a Jesús con nuestra boca, que es el Señor de nuestras vidas. En quinto lugar, provoca en nosotros el nuevo nacimiento y nos da una nueva naturaleza. En sexto lugar, nos hace templos del Espíritu Santo. Séptimo, nos bautiza en el cuerpo. Y octavo, activa los dones en nosotros. Eso es en el momento de la salvación. Ya en el momento, en el resto de nuestra vida como creyente, además de mantener estas 8 funciones de la salvación, tiene además las siguientes funciones: empoderarnos para la obediencia, nuestra santificación, hacer morir las obras de la carne en nosotros, transformarnos a la imagen del carácter de Cristo o al carácter de Cristo, guiarnos a toda verdad, recordarnos lo que Jesús nos ha hablado, enseñarnos las cosas que habrán de suceder, ayudarnos en nuestra debilidad, ser nuestro consolador, interceder por nosotros. Es el espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el sello de la garantía de nuestra redención y de nuestra eternidad. Además, vivificará nuestros cuerpos mortales y nos acompañará aún más allá de la muerte. 22 funciones, por lo menos, del Espíritu Santo que vive en nosotros. Esto tiene implicaciones, mis amados hermanos. Es hermoso, es lindo todas esas funciones que el Espíritu Santo cumple en nosotros, pero hay algo que usted y yo necesitamos también entender y hacer. Dadas tantas funciones que el Espíritu Santo cumple en nuestras vidas, deberíamos tener un altísimo aprecio, una altísima estima, un amigarnos con el Espíritu Santo. No es nada más para tenerlo por ahí, como sucede con muchos. Es para estimarlo, para apreciarlo. Recordemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. No es la tercera persona de la Trinidad, es una de las 3 personas de la Trinidad. No hay rangos, no hay primera, segunda y tercera. No hay rangos en la Trinidad. Es una persona de la Trinidad, igual que el Padre e igual que el Hijo. En esencia, en calidad, en autoridad. Lo único que cambia es la función. El Espíritu Santo tiene todas las características que tiene Dios, es decir, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, tiene sabiduría,
Tiene amor, tiene gracia, tiene misericordia, es bondad, es disciplina, es verdad, es santidad, y es infinita y eternamente todas esas cosas como lo es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y nada nos puede separar de su amor, como nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu es más poderoso que cualquier otra fuerza que exista en el universo y nada le puede impedir a Él el cumplimiento del propósito para el cual nos fue dado, que es llevarnos de la salvación a la eternidad. Deberíamos, cada uno de nosotros, aparte de apreciarlo, estimarlo, recordemos lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, quiere tener comunión con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo no es para que lo tengamos refundido en algún lugar de nuestro ser o de nuestro corazón, es para que le pongamos atención por estas 22 funciones que Él cumple en nuestras vidas. Necesitamos ponerle atención, necesitamos cambiar ese chip que tenemos en nuestra mente acerca de que el Espíritu Santo no es tan importante porque es la tercera persona o porque es una fuerza o porque es un poder. No, el Espíritu Santo es una persona, es Dios y es una persona que habla, que siente, es una persona que nos quiere guiar, que nos quiere dirigir, es una persona que quiere tener comunión con nosotros, intimidad con nosotros y ocuparnos del Espíritu. No, ojo con esto, ocuparnos de Él es vida y paz. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ojo, el ocuparnos en otra cosa que no sea el Espíritu es muerte. Ocuparnos en el Espíritu es vida y paz. Nos conviene. Es conveniente, es necesario, es esencial para cada uno de nosotros ocuparnos del Espíritu Santo y ocuparnos de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar vida y paz. Las cosas del mundo y ocuparnos en las cosas del mundo no nos va a dar vida y paz, pero el Espíritu Santo sí nos va a dar vida y paz. En cuanto a la pregunta que hace nuestra hermana Lara, ¿en dónde aparecen todas esas funciones? Aparecen a lo largo de toda la Biblia. Seguramente sintonizó tarde la transmisión. Si la ve desde el principio, ahí va a encontrar todos los versículos bíblicos acerca de cada una de estas funciones. Muy bien. Sigamos entonces con nuestro, y algo importante, algo más con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39 dice la palabra. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es la promesa, la máxima promesa. Mire, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la comunión con el Espíritu Santo, nos ocupamos de las cosas del Espíritu Santo, vamos a tener el cumplimiento de todas las promesas, porque el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo no es una promesa más, es la promesa. La promesa, como dice Hechos 2, 38 y 39, y es una promesa que también la encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27, y mire, esto es hermoso, dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Está hablando de salvación. Esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, salvación. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la promesa del Espíritu para nosotros. Y en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, también está la misma promesa. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa más importante que Dios nos ha dado, y es una promesa que está disponible para cada uno de nosotros, los que somos salvos, verdaderamente salvos. Por eso es importante la salvación, y es importante el estar seguros de nuestra salvación, sabiendo que hemos nacido de nuevo y que tenemos una nueva naturaleza y un nuevo enfoque. No podemos haber nacido de nuevo y que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas y seguir siendo las mismas personas de antes. El Espíritu Santo nos tuvo que haber transformado. Yo quiero hacer una invitación el día de hoy a aquellos que nos puedan estar viendo o que vayan a ver esta transmisión posteriormente, de si no tienen la seguridad de su salvación. Este es el momento de abrir su corazón y declararle al Señor que verdaderamente están arrepentidos de sus pecados, que lo necesitan a Él como su Señor y Salvador, que le entregan de todo su corazón su vida para que Él sea su Señor, y que lo creen en su corazón. No tiene que hacer una oración repitiendo a alguien, es una oración que salga de su corazón. El Espíritu, recuérdese que es el Espíritu Santo el que nos guía en la salvación, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en esa oración, de que sea una oración genuina de nuestro corazón, y el Espíritu Santo se va a quedar morando en usted si no era salvo. Y para aquellos que son salvos, el llamado es a que verdaderamente apreciemos, valoremos, estimemos esa promesa, ese regalo del Padre para cada uno de nosotros. Este es el tiempo del Espíritu Santo para usted y para mí. Es el tiempo de la comunión, de crecer en la comunión con el Espíritu Santo, de levantarnos en el Espíritu Santo para llevar unas vidas de tal manera que resistan el día malo que estamos viviendo, y el día malo que probablemente va a ser más malo de aquí en adelante, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción y solo lo detiene la iglesia, pero eso, el que esté en acción implica que la maldad se está incrementando, y eso es fácil verlo comparando lo que sucedía hace 20 años y lo que sucede ahora. La maldad está desatada, estamos en el día malo, necesitamos del Espíritu Santo cada día más, necesitamos de esa intimidad, de esa comunión. Por el amor de Dios, no desperdicie, ni menosprecie, ni infravalore ese regalo que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que viva con nosotros, esté con nosotros, obre en nosotros, tengamos comunión con nosotros, le obedezcamos, le sigamos. Es imprescindible. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13,
que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Nos fortalezcamos en la palabra y en el Espíritu Santo para que podamos soportar todas las maquinaciones del diablo, todos los ataques del diablo, y que una vez pasados esos ataques estemos firmes en el Señor. Así que yo le invito para que a partir del día de hoy, y en base a esta revelación, a este conocimiento que el Señor nos ha dado acerca de quién es el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, incrementemos significativamente nuestra comunión y nuestra dependencia de Él. Él está en mí, conmigo y sobre mí. No infravaloremos, no menospreciemos ese regalo maravilloso de la gracia de Dios. De hecho, el Espíritu Santo es la riqueza de la gracia de Dios para con usted y para conmigo. En Él están contenidas todas las riquezas de la gracia de Dios. Así que le invito para que cada día tengamos una mayor intimidad y una mayor comunión con el Espíritu Santo, y también le invito para que, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, ya comparta con sus contactos en las redes sociales para que otros también sean bendecidos. E igual le recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificando su vida. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Dos recursos gratuitos para que en los que usted va a encontrar una gran cantidad de recursos útiles para su vida espiritual. Vamos a terminar entonces esta transmisión solo recordándole que el próximo viernes a las 8 de la noche tendremos otra enseñanza en la palabra. Esta vez el tema será la paternidad de Dios. Así que los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche y vamos a orar en este momento para despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a ese regalo tan maravilloso, hermoso, Señor, que tenemos en tu Espíritu Santo, a la promesa, Señor, que tú hiciste y que es una realidad en nuestras vidas. Ya no es una promesa, sino es una realidad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esas 22 funciones o más que el Espíritu Santo cumple en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese regalo hermoso y maravilloso que es el sello de garantía de nuestra salvación y de la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Padre, que cada día cada uno de nosotros crezcamos, Señor, en la intimidad, en la comunión, en el aprecio, en el amigarnos, Señor, en el estimar al Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te pedimos perdón, Señor, si hasta el día de hoy no hemos sabido valorar o apreciar ese regalo hermoso y maravilloso de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Padre, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, por todos aquellos que están enfermos en los hospitales o en sus casas, Señor, sea la enfermedad que sea. Padre, te pedimos, Señor, que tú envíes tu palabra a donde ellos se encuentren y sean sanados por las llagas de Cristo, Señor, y en tu nombre, para que todos aquellos que no te conocen, Señor, se conviertan a ti, se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y los que ya te conocen se acerquen aún más a ti, Padre. También te pedimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu hermoso y maravilloso, tu Espíritu Santo, Señor, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, siga obrando en nuestras vidas, sanándonos, liberándonos, restaurándonos, rompiendo todo yugo, Señor, de mentira, que se oponga al conocimiento tuyo, rompiendo toda obra de las tinieblas, toda cadena y atadura, Señor, que todavía pudieran existir en nuestras vidas, Padre. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo supla cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos
proteja, nos guarde, nos fortalezca, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo obre en aquellos de los nuestros que todavía no te conocen para traerlos a ti, Señor. Y aquellos que anden en el camino del Hijo pródigo, vuelvan en sí por tu Espíritu Santo, Señor, y regresen a casa, así como los que se han debilitado en su amor hacia ti o en su fe, Señor, sean avivados por tu Espíritu Santo y fortalecidos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por sintonizar esta transmisión y esperamos verlos el próximo viernes a las 8 de la noche. Y mientras tanto, les envío un abrazo y que tengan una linda noche y que sean llenos de las bendiciones del Padre para cada uno. Un abrazo para todos.